Todo fue una ilusión. Perú cae por 1-0 ante Venezuela en Maturín por las eliminatorias sudamericanas y quedó prácticamente sin chances de clasificar al repechaje hacia la Copa del Mundo 2026. Una derrota que duele no solo por el resultado, sino también por el polémico arbitraje y una transmisión televisiva sospechosa. De todo eso y mucho más hablaremos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Era todo o nada y Perú se quedó sin nada en Maturín. En el partido que no podía perder, Perú lo perdió. Y lo peor es que todo se nos estaba dando. Bolivia empató en casa con Uruguay y Chile también empató de local contra Ecuador. Nos estaban dejando el camino servido, pero fuimos nosotros mismos los que fallamos. Este resultado nos deja prácticamente sin chances de pelear siquiera por el repechaje. Pasamos de estar a 3 puntos del séptimo lugar a quedar a 5. Y lo peor, con solo 12 puntos en juego. Era nuestra final, la que había que ganar sí o sí, pero no aparecimos. Solo nos ilusionamos con el triunfo ante Bolivia. Vendimos humo cuando en realidad ese partido era casi una obligación ganarlo. Porque Bolivia de visita no existe, pero el partido importante era este y no lo jugamos como una final. Además, no hay un generador de fútbol, nadie que haga jugar al equipo. Carrillo fue el único que intentó, pero no alcanza. Nos falta algo, y así se molesten muchos, nos falta Cueva, ese jugador que se echa al equipo al hombro, o al menos un Piero Quispe que acompañe a Carrillo en la creatividad, porque hoy Tapia y Aquino estuvieron bajísimos. Y encima nos dejamos arbitrar por una terna chilena. Como dijo Paolo después del partido, somos tan cojudos que lo permitimos. No sé si culpar al árbitro por la derrota, pero desde el arranque nos condicionó con amarillas a jugadores clave como Zambrano y Aquino. Desde el inicio el partido se puso complicado para nosotros, ya que arrancó con un Venezuela imponiendo condiciones, presionando alto y obligando a Perú a refugiarse en su propio campo. El equipo de Óscar Ibáñez no lograba sacudirse del dominio local, además tuvo errores en salida y poca claridad para progresar. Pero poco a poco la blanquirroja se acomodó en la cancha, equilibró el trámite y empezó a mostrar indicios de que podía hacer daño. Sin embargo, cuando Perú parecía encontrar su mejor versión en la primera mitad, llegó la jugada que lo cambió todo. Joseph Martínez recibió de espaldas y Carlos Zambrano, con su vehemencia característica, fue al cruce. El árbitro no dudó y cobró penal para Venezuela. Pero aquí viene la polémica, porque la transmisión venezolana apenas mostró 2 o 3 repeticiones del contacto y desde un ángulo poco claro. Pero así y todo, el VAR no se metió y Salomón Rondón tomó el balón y con sangre fría engañó a Pedro Galese para poner el 1-0 a los 41 minutos. Gol y golpe psicológico para Perú, que justo en su mejor momento terminaba abajo en el marcador. El equipo nacional sintió el impacto y la respuesta llegó rápido. André Carrillo, con su velocidad y gambeta, desbordó por la derecha y sacó un pase letal para Brian Reina, quien definió de cabeza para empatar el partido, que nos hizo gritar a todos de alegría. Pero no fue por mucho tiempo. El VAR entró en escena y detectó una supuesta mano del jugador peruano. Y aquí viene la segunda polémica de la noche. Mientras el penal de Zambrano tuvo 1 o 2 repeticiones y en un solo ángulo, la supuesta mano de Reina fue mostrada hasta el cansancio, desde todas las perspectivas posibles. Y lo más increíble es que en ninguna toma se ve con claridad que la mano haya existido, pero el árbitro anuló el gol sin dudarlo. Y así terminaba el primer tiempo con una sensación de injusticia y un Perú obligado a remar contra todo en el complemento. Y bueno, como era de esperarse, en el segundo tiempo la blanquirroja salió con otra actitud, más agresivo y con la convicción de que había que revertir la historia. Pero el problema fue el de siempre. Perú tenía ganas, pero poca claridad. Y Venezuela, con la ventaja a su favor, se replegó inteligentemente para jugar al contragolpe. La Vinotinto supo controlar el ímpetu peruano, que tenía la pelota pero sin profundidad. A pesar de eso, llegaron algunos chances. La más clara, un remate furioso de Luis Advíncula, ese misil de izquierda que tantas veces ha soltado en Boca Juniors. Pero el arquero venezolano voló y la sacó con una gran atajada. Sin embargo, lo que no se vio en la transmisión fue lo que pasó en el área. Paolo Guerrero sufrió un jalón clarísimo cuando intentaba llegar al rebote, pero otra vez no hubo ni repetición ni revisión en el VAR, un patrón que se repetía en todo el partido. Sin embargo, Perú insistió, aunque sin mucha precisión, ya que Renato Tapia tuvo una chance con un remate que se fue apenas desviado. La sensación era clara, si el equipo peruano tenía un poco más de fineza en la definición, el empate llegaba, pero nunca pasó. Y sobre el final, otra jugada polémica. Paolo Guerrero se encontró con un balón dentro del área y remató,
el disparo rebotó en un defensor venezolano y todos los jugadores peruanos reclamaron mano, pero ni el árbitro lo revisó ni la televisión mostró una sola repetición. Otra vez el silencio cómplice de la transmisión. Y así terminaba el partido con un Perú frustrado y una Venezuela que celebraba una victoria clave. Pero más allá del resultado, el encuentro dejó muchas dudas sobre el arbitraje y la imparcialidad de la transmisión televisiva. En el fútbol siempre hay polémicas, pero cuando las polémicas juegan a favor de un solo lado, la duda se transforma en indignación. Pero bueno, ¿qué crees tú? ¿Fue solo un mal partido de la selección peruana o hubo algo más? Déjame saberlo en los comentarios. Y ahora pasemos a realizar el famoso 1 por 1 de la selección peruana y comenzamos por el arquero Pedro Galese, que una vez más transmitió seguridad bajo los 3 palos y evitó que Venezuela ampliara su ventaja con algunas atajadas. Luego, como lateral derecho, tenemos a Luis Advíncula, que estuvo muy impreciso con el balón y apenas logró una llegada peligrosa en ataque. Se esperaba más de su despliegue por derecha, pero su aporte fue prácticamente nulo. Y por el centro tenemos a Carlos Zambrano, que se vio condicionado temprano por una amarilla y luego cometió el penal que marcó el destino del partido. Y ya van 2 veces que Carlos Zambrano nos deja fuera de algo. Primero fue en la Copa América con Chile y ahora en estas eliminatorias con Venezuela. Además, su rendimiento fue discreto, sin la solidez que se esperaba. Todo lo contrario con Renzo Garcés, que dejó una mejor impresión. Aunque tuvo un error con Galese que casi termina en blooper, pudo reponerse mentalmente y cumplió en la saga central. Y por izquierda, Marcos López intentó sumarse al ataque, pero sus centros no llevaron peligro y su aporte ofensivo fue insuficiente. Y en el medio campo tenemos a Renato Tapia, que le dio algo de marca en el medio campo, pero le costó asociarse con sus compañeros y estuvo muy errático en la mayoría de sus pases. Y a su lado estuvo Pedro Aquino, quien tuvo un trabajo silencioso en la marca, pero sin ser un factor determinante. Y al igual que Tapia, le faltó creatividad y asociarse más con Carrillo en el medio campo. Y hablando de la culebra, para mí fue el más claro del equipo. Se sacrificó bajando hasta la defensa para sacar el balón y generó peligro en ataque, como aquella jugada que desbordó por derecha y sacó el centro para Brian Reina. Para mí fue el jugador más desequilibrante de Perú, tanto en este partido con Venezuela como el partido anterior contra Bolivia. Todo lo contrario a Andy Polo, que otra vez volvió a mostrar su versión más intermitente. Poco en ataque, mucho en sacrificio táctico, pero sin marcar la diferencia. Y Brian Reina tampoco logró destacar en este partido. No pudo ganar los duelos individuales y en la única que tuvo para anotar, el balón terminó golpeándole en la mano y el árbitro terminó anulando el empate 1-1. Sin embargo, fue muy raro el cobro, ya que ni los jugadores venezolanos que estaban cerca la reclamaron, pero el VAR la buscó y la buscó hasta buscar una excusa para anular el gol. Lo repitieron desde todos los ángulos posibles, mientras que el penal de Zambrano solamente lo mostraron 2 o 3 veces, y desde una toma totalmente dudosa. Y como único 9 tenemos a Paolo Guerrero, quien peleó, luchó y se batió con los defensores venezolanos, pero nunca tuvo una clara para definir. Quedó muy aislado y el equipo no tuvo juego para alimentarlo. Y ahora los cambios que esta vez no le funcionaron a Oscar Ibáñez. Primero tenemos al orejón Edison Flores, que entró con ganas pero nunca encontró el espacio para ser determinante. También entró Kevin Quevedo, que pasó desapercibido y no logró ni desbordar ni generar peligro en el área. Y por último tenemos a Gianluca Lapadula, que entró con empuje y todo, pero otra vez el bambino no pudo anotar. En conclusión, la selección perdió la final que no debía perder. Venezuela no solo nos ganó en la cancha, sino también fuera de ella, con el arbitraje, con la transmisión y con sus mañas que ya le sirvieron antes, como cuando le prendieron los aspersores en el empate contra Brasil. Sabían que este partido era su final y lo jugaron con todo, con intensidad, con ganas, pero también con artimañas que inclinaron la balanza a su favor. Sin embargo, dentro de todo, esta ha sido la mejor fecha doble de Perú en estas eliminatorias. Y tú me dirás porque enfrentamos a Bolivia y Venezuela. Puede ser, pero más allá del nivel de los rivales, el equipo mostró otra actitud, más juego y más ambición. Es inevitable pensar en lo que pudo haber sido si el cambio de entrenador se hubiese dado antes. Perdimos 12 fechas viendo a Reynoso y Fossati hacer experimentos e insistiendo con jugadores en otra posición. Sin embargo, hoy con una idea más clara, Perú parece haber despertado, pero quizás fue demasiado tarde. Lo más preocupante no es solo el resultado, sino la falta de recambio. Seguimos jugando con los mismos de siempre, dejando afuera talentos que podrían aportar frescura y creatividad, como el caso de Piero Quispe, un jugador con visión
presión y desequilibrio, que fue ignorado y sacado de la lista por Peña, quien nunca logró consolidarse en la selección. Tampoco se les dio oportunidad a jóvenes como Kenji Cabrera o Eric Noriega, quienes están en un gran nivel y podrían haber aportado en el medio campo. Lo único que resalto de Ibáñez es que lo puso a Garcés y con él creo que ganamos un central para el futuro. Y hablando de futuro, en la siguiente fecha doble, que es en junio, visitamos a Colombia y luego recibimos a Ecuador en Lima. Y en septiembre nos tocará visitar a Uruguay y cerrar en casa contra Paraguay. Pero para seguir soñando con el repechaje, tendríamos que sumar al menos 8 puntos y esperar que algunos resultados nos favorezcan, especialmente en el duelo entre Venezuela y Bolivia, donde un empate nos convendría. Pero siendo realistas, la clasificación al Mundial se ha vuelto una tarea casi imposible. Este partido deja bronca, pero también deja lecciones. Perú por fin dio señales de vida en estas eliminatorias. Se peleó, se intentó, pero la falta de contundencia y ciertos factores externos nos jugaron en contra. Ahora el reto es mantener este cambio de actitud y sobre todo empezar a darle oportunidad a una nueva generación que ya pide su lugar. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme y ahora dime tú, ¿crees que Perú ya está eliminado para el Mundial 2026? Los leo en los comentarios. Y no te olvides que me puedes apoyar dejando tu terrible like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte un próximo video. Nos vemos y como siempre, en las buenas y en las malas, arriba Perú, toda la vida.